¿Sale? Bien, 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 muchachos. Ya, ok, ahora sí estoy grabando, ¿verdad? Bien, vamos a seguir hablando de artículos. Ya vimos el artículo 1, vimos el artículo 4. Artículo 5, nadie será sometido a torturas. Eso de antemano lo sabemos. Nadie puede ser sometido a ningún tipo de torturas por ninguna de las razones. Tanto tenemos derechos humanos como garantías individuales y nadie puede ser torturado por ninguna razón. Hay ocasiones en que cometemos delitos y nos queremos hacer justicia por nuestra propia mano, pero eso ya se llama tortura y es por eso salen libres todos los delincuentes. ¿Por qué? Porque en un arranque de locura, en un arranque de enojo, cometemos tortura hacia la persona y deben de entender que todo persona, ser humano, tiene derechos humanos, tiene garantías individuales, así haya matado, violado, asesinado, haya torturado, sea narcotraficante, sea lavador de dinero, todos tenemos derechos humanos. Entonces, por lo tanto, nadie puede torturar a nadie por ningún motivo, ¿ok? Sea el motivo que sea, no tienes ese derecho. Puede ser una aprehensión. Tú puedes detener a una persona y detenerla, y hacer una detención civil, pero obvio no tienes ese derecho de maltratarlo, de torturarlo o de golpearlo, que eso es lo que hacemos todos hoy en día. Detenemos a un asaltante y nos vamos en contra de él. Incluso no sé si han visto que en muchas unidades o muchos lugares tienen esa de que si te encontramos te linchamos. Si te encontramos robando, te linchamos. Eso es una manera de torturar psicológicamente a una persona. También acuérdense que la tortura no solamente es física, también puede ser psicológica, ¿ok? Es igual que la violencia no solamente es física, la violencia puede ser psicológica, ¿vale? Así es de que cuidado con eso, muchachos. El artículo 6 nos habla, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Ok? ¿Cuál es la personalidad jurídica? ¿Alguien me puede decir qué es una personalidad? Chicas, ¿qué es una personalidad o quién tiene una personalidad? Me lo pueden escribir en el chat si gustan, ¿eh? Bueno, pues la personalidad la tenemos todos los que siempre nos estamos acreditando con nuestra credencial de lector, con nuestro pasaporte, con nuestra visa, ¿ok? Con nuestra cartilla de servicio militar, ¿ok? Con eso nos damos personalidad, ¿ok? Con eso estamos nosotros garantizando que realmente tenemos ese derecho a tener todos nuestros documentos para tener una personalidad jurídica, ¿ok? De esa manera nosotros nos vamos a dar personalidad teniendo todos nuestros documentos en regla, desde un pasaporte, una credencial, hasta tu acta de nacimiento y todos tus documentos que acrediten y te den personalidad, ¿ok? Y digan exactamente quién eres. Vamos a hablar del artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a la igualdad, a la protección. Todos tienen derecho a la protección contra toda discriminación. ¿Ok? Bueno, ciertamente todos tenemos ese derecho, pero no todos los llevamos a cabo. Empezamos a discriminar, muchachos, chicos, chicas, empezamos a discriminar desde a nuestros familiares. Desde ahí empieza la discriminación. ¿Ok? ¿Cómo empieza la discriminación? Pues llamarle, todos son en la familia, pues la mayoría todos son blancos y ya sabes, nunca falta el morenito. Y decirle negro. Desde ahí estamos discriminando a nuestros hijos, a nuestros familiares. Desde ahí empieza nuestra discriminación. Tú lo dices
porque lo sientes, porque lo quieres, porque quieres a tu familiar. ¿Ok? Tú lo dices de esa manera correcta y lo dices, le dices, hola negrito, ¿cómo estás? Hola, pero de ese momento estás discriminando por ser una persona de diferente color, que todas tus familiares fueron blancas y él salió de un color moreno. Ok, desde ahí empieza la discriminación. Desde ahí nos damos cuenta cómo empieza la discriminación. Y ese apodo de negro lo vamos pasando a través del tiempo. Llegas a la escuela y te siguen diciendo negro, llegas a la facultad y te siguen diciendo negro, entras a trabajar y te siguen diciendo negro. Ese tipo de sobrenombres que le ponemos a las personas, eso es lo que va a ir arrastrando lo que es el racismo. Inconscientemente, tú lo dijiste porque te nació, porque lo dices amorosamente, pero el problema viene posteriormente, ¿sale? Ese tipo de apodos o sobrenombres que le ponemos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, se los van a estar llevando hasta la vida adulta. Y es cuando ahí es donde se pierden los derechos humanos de la persona. ¿Por qué? Porque se supone que todos tenemos que estar protegidos en contra de una discriminación. Y en ese momento lo que están haciendo pues, es discriminarme diciéndome negro. ¿Ok? Toda persona, el artículo 8 nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. ¿Alguien me puede decir cuál es nuestro derecho? Lo acabamos de ver. Es el amparo. ¿Ok? Es el derecho que no, todo ciudadano tiene. Simplemente si sientes que te están violentando tus derechos o tus garantías individuales, tienes todo el derecho a promover un amparo. ¿Ok? Y ser escuchado por todas las autoridades, simplemente porque están violentando tus derechos. Obvio, antes de llegar a un amparo, pues vas a levantar una denuncia si alguien te está faltando al respeto de la manera incorrecta, si te están faltando se te están faltando al respeto, ya sea tanto discriminatorio, por color, por sexo, por religión, cualquiera de esos, tú tienes todo el derecho de que las autoridades te escuchen. Tienes todo ese derecho de que cualquier autoridad, cualquiera, la mínima que sea, te escuche. Desde el primer respondiente hasta un magistrado. Bien, el artículo 9 dice, nadie podrá ser arbitrario, detenido, preso, ni desterrado. Bueno, obvio, llegas a estar preso siempre y cuando cometas un delito. Nadie te puede detener arbitrariamente, eso sí, nadie puede detenerte de esa manera. Que vayas caminando y que te detengan, pues obvio, no pasa. Ser desterrado solamente que cometas una traición a la patria y eso tendrían que comprobar qué tipo de traición a la patria estás haciendo. Las traiciones más grandes es que tú difundas, que hagas espionaje, que pongas en peligro a tu país realmente, que difundas todo ese tipo de documentos que pongan en peligro a tu país. Eso es de la manera que te podrían desterrar de ahí, de ahí. Otra manera no existe. Ni aunque mates, ni aunque violes, nada, nadie te puede desterrar de tu país, solamente si cometes una violación a tu constitución, si cometes una violación a tu país que realmente ponga en peligro a tu nación, entonces sí. Que divulgues secretos de Estado, que divulgues secretos industriales que perjudiquen, obvio, a nuestra nación. Esa es de la manera en que te podrían desterrar. De ahí en fuera, nadie puede desterrarte de tu país. El artículo 10, toda persona tiene derecho en condiciones plenas de igualdad a ser oído públicamente y con la jurisdicción por un tribunal independiente o parcial
para la determinación de los derechos humanos. Sí, todos tenemos ese derecho, desgraciadamente no todos lo aplicamos, pero sí tenemos derecho a ser escuchados ante cualquier tribunal. Desgraciadamente perdemos la noción de ser escuchados cuando se cometen algún tipo de problemas o delitos. ¿Sí? Terminas no siendo escuchado ante tribunales, pero tú tienes ese derecho de gritar, de decir lo que está bien y lo que no está bien en un tribunal. Hay ocasiones que detienen a tu familiar simplemente porque van caminando y porque necesitan un chivo expiatorio en ese momento las autoridades judiciales. Detienen a tu familiar, tienes todo el derecho de ser escuchado. ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Sale? Tienes tú que comprobar realmente que la persona tiene un modo honesto de vivir y toda el tribunal te debe de escuchar y te debe de brindar todos los buenos derechos. ¿Ok? Artículo 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Bueno, eso de antemano lo sabemos. ¿Por qué? Porque no le llamamos delincuente a la persona que cometió una falta, no le llamamos ratero, bueno, popularmente le llamamos así, pero jurídicamente no le puedes decir ratero, no le puedes decir violador, no le puedes decir asaltante. Es un imputado. Esa es la palabra correcta, es un imputado. ¿Ok? La palabra correcta es un imputado cuando el sujeto ha sido señalado por un ministerio público como posible autor o partícipe de un delito. Le vamos a llamar jurídicamente imputado. No le podemos decir, es que es el asaltante, es que es el violador, es que es el, no, es el imputado. Jurídicamente así se le llama, imputado, y no le puedes decir de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene ese derecho de presunción de inocencia. ¿Ok? Todos tenemos ese derecho. Posteriormente, cuando una persona ya es acusada, de imputado pasa a ser acusado. ¿Ok? De imputado pasa a ser acusado. Aún así no le sigues llamando delincuente, ni asaltante, ni violador, ni nada. Aún así no le puedes llamar ni violador ni nada. Le tienes que de imputado pasa a ser acusado. ¿Ok? Y si después de acusado ya los mandan a sentencia, entonces va a ser un sentenciado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el acusado, antes de ser acusado, es imputado. ¿Ok? Ha formulado una causa en contra de una persona, entonces va a ser acusado y después va a ser sentenciado. ¿Ok, muchachos? Si no les sirve su micrófono, muchachos, pregunta o algo por el estilo, me lo pueden hacer por chat, no hay ningún problema. ¿Sale? Lo pueden hacer por chat. Entonces es imputado, acusado, sentenciado, pero nunca le decimos el asaltante, el violador o algo por el estilo. Todos tenemos ese derecho a no ser violentado, nuestros derechos humanos o nuestras garantías individuales. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, dentro de su familia, dentro del domicilio. Nadie puede de manera arbitraria faltarte al respeto en tu domicilio, ni con tu familia, ni con nadie. Tienes derecho a una vida digna, a vivir tranquilo en tu casa, no encontrarse al vecino chismoso que nada más está preocupando por qué hace una persona, qué hace otra persona. Tienes ese derecho, tú tienes ese derecho de vivir libremente, de gozar la vida, de tener privacidad. ¿Ok? De tener una privacidad y no estar pues preocupado cuando vas a ser observado. Ellos deben de preocuparse por lo que hacen, cada uno debe de preocuparse por uno mismo. ¿Ok? Por uno mismo, no andar preocupándose lo que hace el vecino.
Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio o en el estado que él quiera vivir. ¿Ok? Tenemos derecho a salir del país siempre y cuando también llevemos todos nuestros documentos y vayamos a otro país como lo que somos, turistas. Ya sea que vayas en cuestión de trabajo, ya sea que vayas a visitar a un familiar, pero que vayas de la manera correcta. Eso es lo que dice, que tú puedes circular por todo el mundo de la manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? Pues teniendo todos tus documentos en regla, teniendo todos tus documentos de manera legal. ¿Por qué? Porque hoy en día pues encontramos que nos pueden conseguir que la cartilla, que el pasaporte, que nos consiguen todo de manera ilegal. ¿Ok? Pero si tú puedes circular sin ningún problema por todo el mundo de la manera legal, sacando tu pasaporte, tu visa si es necesario, o solicitando a los consulados, dependiendo al país que vayas tú a visitar, un permiso para circular. Nada más es eso. Y en el territorio mexicano puedes circular desde Baja California hasta Quintana Roo. Libremente puedes ir de punta a punta, de norte al sur, sin que nadie te detenga. Se supone, y me gustaría que a ver si alguien me puede decir esto. Las carreteras nos impiden el paso, sí o no, a nuestra circulación. Chicas, chicos. Pues no, profesor, yo creo que por eso hay, están los semáforos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en las carreteras también hay de libre paso para la otra persona como para uno, pero no. Bueno, pues da la casualidad que es una falta anticonstitucional que nos estén cobrando peaje en nuestro propio territorio. Obvio, nos cobran un peaje porque es más rápido, porque podemos circular de Pero manera para eso segura. está la libre, profesor. Ahora sí que nosotros tenemos la opción de pagar si queremos irnos más rápido, o está la libre que sí podemos circular todos. Exactamente, pero hasta un cierto tiempo, porque la Constitución te ayuda y dice que puedes circular libremente por tu país. Las carreteras están hechas a 20 años, todas las carreteras de paga son a 20 años. Se supone que tú en 20 años, quien haya sido el patrocinador de esa carretera, porque lo hizo una empresa privada, después de 20 años automáticamente pasa a ser del Estado. Y siendo del Estado, eres libre paso. Por eso es que dice que tenemos ese libre paso para circular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aún hayan pasado 20 años, las carreteras te las siguen cobrando. ¿Ok? No vamos tan lejos, la México-Acapulco. ¿Cuánto tiempo ya tiene esa carretera? Tiene más de 20 años y todavía hasta hoy fecha te la siguen cobrando. ¿Te la deberían de cobrar? Sí, pero ya a un peaje accesible. ¿Por qué? Porque ya la absorbió el país. Se supone que después de 20 años ya sacaste inversión, ganancias, y entonces ya pasa a ser de la nación. Si ya pasa a ser de la nación, entonces tú ya eres parte de una nación. Entonces tienes ese libre derecho. Y si te cobraran, debería ser el mínimo. ¿Por qué? Porque es para tu nación. Es ahorita como lo que estamos viviendo en las tenencias. Te obligan a pagar una tenencia. ¿Estás de acuerdo? Por tener tu auto. Pero el Estado te ayuda a que pagues nada más un refrendo. ¿Ok? De 2,000, 3,000 pesos que tienes que pagar de tenencia anual, el país te está ayudando a que tú pagues un refrendo de 400, 500 pesos. ¿Ok? Esa es la ayuda que te está dando el país. ¿Por qué? Para circular, para tener cosas. Esa es la ayuda. Pero desgraciadamente, pues como todo mexicano, se nos olvida y terminamos pagando la tenencia. Y siempre decimos, es que nos están cobrando de más. No, no te están cobrando de más. Si tú pagaras a tiempo, no tendrías ese problema.
Nosotros sabemos que todo empezando enero, febrero, marzo, tienes para poder pagar tu refrendo y de esa manera, pues cubrir muy poco tu tenencia. De 2,000 pesos que sale una tenencia, te la bajan hasta 400, 700 pesos. Es algo accesible, realmente. Te están ayudando. Pasando ese tiempo, obvio, si no has pagado, bueno, vas a pagar una tenencia, pero mientras tienes esa oportunidad de pagar muy poco. Eso es lo que realmente deberían de existir en las carreteras. No lo estamos negando a pagar, pero se supone que esas carreteras ya están pagadas por 20 años. Hace 20 años ya se pagaron esas carreteras. Entonces, por lo tanto, ya es del Estado y siendo del Estado, pues nos pertenece a nosotros y debería de haber ciertamente una cuota, pero una cuota accesible. No al contrario, cada vez aumenta más. Esa es la diferencia, muchachos, cuando dicen que debe de haber libre tránsito para todos, pero exactamente, pues ahí están les dice el país, vete por la libre, si no te parece, te puedes ir por la libre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vemos el artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Esto lo hacen las personas que no tienen esos derechos humanos. ¿Ok? Aquellas personas que no tienen derechos humanos tienen todo el derecho de poder buscar asilo. ¿Ok? De poder buscar asilo político. Estamos hablando de personas de Medio Oriente. Estamos hablando de ese tipo de personas que realmente no tienen esos derechos humanos, pero si llegan a un país que sí los tiene, en ese momento se les da asilo. Por eso dice que toda persona tiene derecho, si es perseguido, buscar asilo en cualquier país, siempre y cuando ese país esté dentro de una organización como es la Organización de las Naciones Unidas. No vas a salir de uno para entrar en otro que no tiene derechos humanos porque no te van a proteger, van a ir por ti. Pero si llegas a un país de los 120 y tantos que son, no tienes ningún problema de tener asilo y resguardo de los derechos humanos. ¿Ok? Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Nadie te puede privar de ese derecho. O si quieres cambiar, a cambiar también tu nacionalidad, también tienes ese derecho. Cuando naces tú puedes cambiar tu nacionalidad si quieres. Bueno, obvio no lo haces tú, lo hacen tus papás porque pues, tú eres muy pequeño, pero si naciste, por ejemplo, en México, te pueden llevar a Estados Unidos y decir que realmente naciste en Estados Unidos y ahí en ese momento ya tienes la nacionalidad americana o tener la nacionalidad porque tus papás son de otro país. ¿Ok? Tú tienes ese derecho de tener una, dos o tres nacionalidades dependiendo de donde seas. ¿Ok? A lo mejor mi papá es de Estados Unidos, mi mamá es francesa y yo nací en México. Tengo esas tres nacionalidades para escoger. ¿Ok? Tengo esas tres nacionalidades para yo escoger de dónde quiero ser. Tengo esa libertad, tengo ese derecho. Artículo 16, hombres y mujeres a partir de la edad útil tienen derecho a, por los hombres y mujeres a partir de la edad núbil, que es núbil, porque ya que sean de mayor edad, tienen derecho al registro, alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse, a fundar una familia, a disfrutar de igualdad de derechos como todos. Bueno, eso debería ser en manera verídica, pero en manera es totalmente falso. Todavía hay comunidades que se rigen por usos y costumbres a pesar de que viven en un país como el que tiene derechos humanos. México en lugares muy recónditos
todavía se siguen ocupando los usos y costumbres. Entonces, por lo tanto, hay gente que se casa con niñas, con menores de edad, y eso ya no debería de existir en pleno siglo XXI. Eso ya no debería de existir. Deben de tener la mayoría de edad para que ella pueda elegir con quién desea casarse. Hasta los 17 años, al menos en México, 17 años, 11 meses, todavía eres menor de edad. Eres adolescente y todo, pero eres menor de edad. Cumpliendo tus 18 años ya puedes hacer una vida, una familia, ya te puedes casar, ya puedes hacer, pero hasta los 18 años, no antes. Y desgraciadamente hay países que se casan con niñas literalmente. Apenas van naciendo y sus papás ya se las vendieron a fulano, a sutano y a perengano, pero son niñas, ¿ok? Aquí debe de existir esa igualdad. Hasta los 18 años te podrías casar y decidir qué quieres hacer de tu vida. Mientras, no. ¿Ok? Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de sus propiedades. Tú tienes derecho a tener una casa, un carro, lo que tú quieras tener. Al menos en México, que estamos en una comunidad capitalista, tenemos derecho desde tener un carro hasta tener 20 si los puedes mantener. ¿Ok? 30 carros. Si pagas todas tus impuestos, puedes tener los carros que tú quieras, las casas que tú quieras, siempre y cuando todo sea legal, todo sea lícito. Puedes tener todas las propiedades que tú quieras. ¿Cuántos ricos no hemos visto que les quitan sus propiedades? ¿Por qué? Porque lo hacen de manera ilícita. Más que nada vemos a nivel político, cuánto político no termina involucrado en tantos problemas. ¿Por qué? Porque hacen su dinero de manera ilícita, robando al país. Y por eso pueden tener muchas cosas. Pero ¿qué pasa con deportistas, con cantantes que realmente sí ganan esas cantidades? Vamos a hablar, por ejemplo, del boxeador Canelo Álvarez. Es una persona que gana muchísimo dinero. Su última pelea creo que ganó, no sé si 20 o 30 millones de dólares. Es una persona que se puede dar un lujo de comprar 3, 4, 5 carros y los puede mantener sin ningún problema. ¿Ok? Porque pagando sus impuestos y todo, no tiene ningún problema, no puede ser despojado de sus bienes. ¿Por qué? Porque él sí puede comprobar que gana ese dinero, que gana esos millones para poder vivir cómodamente. Y no pueden llegar, obvio, si no le deben a Hacienda, porque Hacienda no respeta a nadie. Si no les deben a Hacienda, los señores pueden vivir cómodamente. Cantantes, ¿cuántos cantantes no hemos visto que tienen una opulencia enorme? ¿Por qué? Por tanto dinero que ganan. Pero exactamente el artículo 17 nos dice esto, que tienen derecho a tener todas sus propiedades y nadie se las puede quitar. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad y pensamiento en conciencia y religión. Tanto es esa conciencia que hoy en día podemos ver que hay infinidad de religiones, millones de religiones, y tú puedes escoger la que tú quieras. Cultos, desde cultos buenos hasta cultos malos, pero nadie te puede decir nada siempre y cuando no perjudiques a terceros. ¿Qué es perjudicar a terceros? Que excedas lo que tú tienes que pedir, como es un diezmo. Porque si excedes eso, ya no es algo reglamentario, ya estás pidiendo de más. Que no hagas matanzas colectivas, que vamos a matarnos porque nuestra religión así lo dice. Eso no, porque estás dañando a terceros. Pero mientras no dañes a terceros, tú puedes profesar cualquier culto y nadie te puede decir nada. Hay infinidad de religiones y cultos. Adoradores a la Santa Muerte, adoradores al diablo, católicos, mormones. Hay infinidad de cultos y religiones y tú puedes hacer exactamente o profesar más bien la que a ti te convenga y te guste y nadie te puede decir nada.
El artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Bueno, eso nos está diciendo que todos tenemos ese derecho a la libre expresión. No debemos de ser callados, como mucha gente pasa. Tenemos lo que es el artículo 19 y el artículo 20, estamos hablando que también tanto a la expresión, tenemos libre expresión y tenemos libres asociaciones y libre prensa. De esos hablan todos estos artículos: libre prensa, libre asociación, libre expresión. Todos tenemos ese derecho a hacerlo y nadie nos puede decir que no, que realmente no pasa en la vida real, porque siempre que gritamos algo nos callan. Bueno, pero de eso tenemos derecho, a la libre expresión, libre prensa y libre asociación. El artículo 24, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre. Bueno, eso es para parte de trabajo. Todos tenemos derecho a un día de descanso, 8 horas laborales normales y un día de descanso. ¿Ok? Tenemos derecho a un sueldo sin problemas. Tenemos derecho a vacaciones, tenemos derecho a periodos vacacional pagados, a todo eso tenemos derecho como personas. Y eso es a nivel laboral. De eso es lo que nos deben de respetar. El artículo 25, todos tenemos derecho a una vida adecuada y segura, así como a la salud. Bueno, conocemos hoy en día los centros de salud, Seguro Popular, ¿ok? A eso tenemos derecho. Si no tengo yo dinero, me acerco a una de estas instituciones. ¿Para qué? Para que me puedan ayudar. Hay instituciones como, bueno, al menos aquí en el Estado de México se llama Vicente Villada, o hay como dos, las cuales pueden ir las mamás a realizar ahí sus partos y se les cobra casi nada. ¿Ok? Realmente hay instituciones que sí les ayudan bastante en ese tipo de cosas cuando van a ser mamás, les ayudan, ya sea parto o cesárea, les ayudan bastante y pagan, pues realmente pagan un mínimo. A eso tienen derechos. ¿Ok? El 27, toda persona tiene derecho a tomar parte y libre de la vida cultural y libre esparcimiento. Sí, todos tenemos derecho a conocer nuestra cultura, como les había explicado. Tenemos derecho a que todos los domingos podemos ir a los museos y zonas culturales totalmente gratis. El domingo es gratis. Que uno no quiere ir, ese no es problema del Estado, pero tienes ese derecho, puedes ir gratis a gozar de tu cultura. Tienes ese derecho de gozar tu cultura, tus artes. Así puede llegar una no sé qué le llamamos, una exposición de artes muy costosas, pero si llega a México, el domingo es totalmente gratis. Entre semana te cobran, pero el domingo es totalmente gratis. ¿Por qué? Porque la nación te está dando esa ayuda. ¿Ok? Tienes derecho a gozar de la cultura. 28, toda persona tiene derecho a realizar un orden social e internacional. Bueno, ya saben, todos los derechos humanos son de orden internacional. ¿Ok? 29, toda persona tiene de respeto, todos tenemos derecho al respeto a la comunidad, ya todos lo sabemos. Y por último, el artículo 20, la declaración podrá interpretarse en el sentido que le confiere derecho alguno. Todos estos 30 artículos nos van a dar el derecho que nosotros tenemos, que son nuestros derechos humanos y garantías individuales, que prácticamente, muchachos, es lo mismo. ¿Ok? Bien, ya escuchamos los 30 artículos, muchachos. De estos 30 artículos van a venir sus exámenes, hay que ponerlos bien abusados, porque de aquí voy a sacar su examen, ya saben, yo les voy a estar compartiendo toda esta información para que ustedes en el examen no tengan ningún problema. ¿Ok? Bien, muchachos, pues se pasa rapidísimo las horas. Que tengan un buen